Gracias, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con el psiquiatra Luis Ortega sobre abuso infantil, que es un tema que nunca pasa de moda y que siempre nosotros los padres debemos estar atentos. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿en qué momento se podría hablar de abuso infantil? Mira, cualquier niño o adolescente que ha sido violentado física, sexual, psicológica e incluso por negligencia, se habla entonces de que ha sido abusado. Ha sido abusado por sus padres, puede ser incluso abusado por entidades como el colegio, las autoridades. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer o cuando violentamos físicamente a un niño, entonces estamos traumatizando. ¿Cómo un padre, si hablamos ya de que el abuso no se produce en la casa, puede detectar cuáles son los signos de alarma para que un padre detecte que su hijo o hija está siendo violado? Mira, lo principal es los cambios de conducta. Los cambios de conducta y los patrones de los niños. Regularmente un niño extrovertido comienza a ser introvertido, cambia el patrón de sueño, duerme mal o duerme demasiado, comienza a tener signos de depresión, aislamiento, muchas veces baja la cantidad de lo que interactúa, tiende a aislarse, algunos se ponen agresivos, el cambio de patrón de alimentación también, comienzan a querer dejar de comer, o al revés, comen mucho. Todos esos signos, cuando cambian bruscamente, estoy hablando de una semana, 2 semanas, tenemos que saber que está pasando algo, no necesariamente es una violación, no necesariamente es un trauma a los niños, pero algo está pasando con ese niño, que están cambiando los patrones. Por lo tanto, tenemos que ir a ver qué está pasando con él. Y si es una violación, un problema de agresión físico, entonces intervenir a tiempo. Porque mientras más temprano podamos intervenir, menos huella va a dejar a nivel cerebral ese trabajo. Y en la escuela, ¿cómo un profesor puede ayudar a evitar o a contrarrestar esta situación si ya está Mira, pasando? lo primero es que en la escuela los profesores deberían darle una educación especial para poder conversar e intervenir a niños que ellos piensen que están siendo violentados. O sea, lamentablemente las personas no están formadas para poder hablar de esos temas con nuestros niños, nuestros adolescentes. Primero tenemos que enseñarle a ellos cómo hacerlo y luego ellos poder interactuar y prevenir y ver las señales que en el colegio es donde pasan más tiempo los niños. Por lo tanto, regularmente esos patrones que estoy hablando también en la casa cambian en el colegio. No quieren salir al colegio, al recreo, no quieren interactuar con grupos que tenían antes. Muchas veces es un profesor el del abuso y tú ves que el niño antes iba a jugar básquet siempre y ahora dice que odia el básquet. Esas cosas tienen que llamarnos la atención porque algo puede estar pasando. No digo que todo sea violación sexual, todo no es agresión, pero sí hay un problema. Entonces tenemos que intervenir. Puede ser que el niño esté deprimido sin ningún tipo de alteración física ni sexual, pero evidentemente, como decía ahorita, mientras más rápido intervenimos, menos problemas del neurodesarrollo, menos problemas de ansiedad y depresión va a desarrollar ese niño. ¿Y cómo se maneja un niño con una situación como esta porque no es un adulto? ¿Cuál es el manejo que le dan ustedes los especialistas a este tipo de pacientes? Lo primero es hacer conciencia de que es muy difícil trabajar un tema de violencia física, de violencia sexual, de violencia incluso de negligencia, solamente los padres. Tienen que estar trabajado con un equipo de personas, incluyendo psicólogos, psiquiatras, en otros países, y creo que en este país lo tenemos que hacer también, trabajadores sociales, porque hay un tema social que también hay que intervenir para mejorar lo que es la salud mental de los niños. Hay que trabajar desde todos los ámbitos, como te digo. Hay que trabajar la forma psicológica, algunas veces hay que utilizar algunos fármacos para bajar la ansiedad. Hay que trabajar a nivel de terapia familiar, porque si los que están violentando a nuestros niños, incluso por negligencia, son los padres, si no tratamos a los padres, no vamos a mejorar al niño. Porque ellos no saben que lo están maltratando, a veces. Y algunas veces, incluso cuando lo saben, si no podemos cambiar a los padres, si no podemos cambiar el entorno, da igual todo lo que hagamos con el niño. Entonces eso es muy importante, de saber que no podemos nada más intervenir al niño, tenemos que intervenir todo el ambiente. Incluso sus hermanitos y todo esto. Claro, sí, claro que sí. Y en el caso que hay un caso por ahí que
que fue muy sonado y muy atroz, ¿no? Del niño que vio como a la mamá mató a su hermanita. Ese niño tiene que tener una intervención para disminuir el impacto del trauma que va a tener, porque definitivamente lo va a tener, pero si no intervenimos con él, si esperamos meses, años para ver qué está pasando, van a reflejarse en conductas, en acciones, en repeticiones, en alteraciones de salud mental, y cuando tenga 15, 16 años, no vamos a recordar qué fue lo que pasó. Exacto, él no va a recordar qué fue lo que pasó porque es un niño pequeño, Sí, creo sí. que tiene menos de 5 años. No, tiene 5 años, pero ¿Y lo recuerda? claro, es que aunque no lo recuerde, es un trauma, porque emocionalmente tuvo que ser impactante para él. Sí. Entonces, no tiene que recordar la acción para hacer un trauma emocional. Por Ok. lo tanto, muchas veces nos pasa, hay un trastorno en psiquiatría que da mucho en adolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, se llama trastorno límite de personalidad. Y alrededor de 70% de estas pacientes, 60-70, han tenido una trauma sexual a los 6, 7, 8, 9 años. Y muchas veces estas adolescentes no se acuerdan qué fue lo que pasó, Okay. solamente saben que hubo un trauma. Entonces, eso, y fíjense qué significativo es cuando es a una temprana edad. Sabemos que cuando pasó esto es mucho más grave Sí. el trastorno, porque tienden a intentar quitarse la vida, a cortarse una serie de cosas que tiene ese trastorno. Pero sabemos que eso influye mucho, independientemente de que él se acuerde o no. Eso va a pasar con ese niño. Independientemente de que él se acuerde o no, eso va a ser un impacto a nivel de salud mental. Si no podemos comenzar a disminuir el efecto que va a tener eso. Entonces hay que intervenirlo desde ya. Desde ya estamos tarde para intervenir. O sea, debemos intervenirlo ya del segundo o tercer día de lo que pasó. ¿Y cuáles son las consecuencias de adultos, aunque usted acaba de explicar, de adultos que hayan sido maltratados, no solo violados, sino maltratados en otros aspectos, ya cuando fue bebé o niño o adolescente, mediana edad, y crece? ¿Qué pasa con esa persona? Lo más frecuente y lo más preocupante es que esos tienden a ser violentos también con sus hijos, y tienden a hacer ese círculo de violencia de que a mí me violentaron, yo normalizo la violencia y vuelvo y lo repito en la adultez. Y eso es un ciclo que nunca se acaba porque los hijos van a ser violentos con sus hijos. Entonces, luego están los trastornos de salud mental, ¿no? La ansiedad, la depresión, el trastorno límite, como acabo de hablar, lo que tiene que ver los trastornos de alimentación son muy frecuentes que se manifiesten por un adolescente que ha sido violentado o una adolescente que ha sido violentada o ha sido ultrajada. Otras cosas que pueden, los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son muy importantes en el desarrollo del adolescente y del niño. El no dormir bien es vital, y cuando tenemos un trauma físico, un trauma sexual, cuando tenemos un problema emocional del adolescente, lo primero que se altera es el sueño. Entonces, eso es una de las condiciones que más frecuente vemos. ¿Y qué mensaje usted le da a los padres para que estén atentos a sus hijos y se contrarrestre cualquier tipo de violencia que se pueda producir contra ellos en este momento? Lo primero es que se documente, que se informen, que no se crean que tienen la verdad absoluta y que todo va a estar bien, que tienen que buscar un balance entre lo que es el control y el cuidar a nuestros niños, y también darle su independencia y su libertad. Hay que buscar un equilibrio para poder dejar que se desarrolle adecuadamente el niño. Siempre tenemos que buscar mecanismos para proteger a nuestros niños, el uso de cámara. Hay un tema muy importante entre los padres y los hijos, que es lo que es la intimidad, ¿no? Y el derecho de no ver celulares. Tenemos que saber que como padres nosotros tenemos una responsabilidad, por lo tanto sí tenemos derecho a ver cosas y a ver lo que ellos ven y a supervisar de lo que están haciendo. Claro. Entonces, sí, no es una violación de la intimidad el proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces tenemos que saber que lo tenemos que hacer, y cuando pase algo o pensemos que está pasando algo y no podemos identificarlo, buscar ayuda. No está mal ir a un psiquiatra, a un psicólogo, aunque no esté pasando nada, para prevenir que sí pase algo. Entonces, probablemente los que hacen eso tienen menos repercusión que otros. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, escucharon los consejos del doctor Luis Ortega. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Así que hay que estar muy atentos. Volvemos con ustedes.